Entonces, aquí, como podrán comprender, yo no estoy hablando mal sobre ese médico como persona, sino un poquito teniendo en cuenta a los próximos estudiantes de cualquier medicina, me da igual, pero sobre todo esta medicina moderna, de la que yo también soy parte integrante, ¿no? De que no hacerles pasar por este auténtico vía crucis, ¿no? Esta carrera de obstáculos, tantos programas, y que cuando salen, parece que todas esas ilusiones que ellos tenían como cuando eran jovencicos, pues se les vienen truncadas, y ya pues no es otra cosa que no es ilusión, sino ansiedad por coger un sitio pues en tal hospitalillo o en tal centro de salud, o aunque sea en el lugar más recóndito de este nuestro país, ¿no? En ese sentido. Entonces, eso es lo que está abocado, o digamos, la gran corriente de o la gran muchedumbre de los médicos funcionarios que, bueno, que están en el sistema de salud, y por tanto tienen que estar vigilando, pues, digamos, el pulso de toda la economía sanitaria de este país, ¿no? Entonces, esta espontaneidad, y volviendo un poquito al tema, también se desarrolla gradualmente con la existencia y con la experiencia, eso por supuesto. Y esa experiencia es esa incapacidad que decíamos de ese médico viejo, que por no ya conocimiento que le han dado, sino por su propia experiencia y apuro de ver enfermos y enfermos, pues ya pierde no esa espontaneidad, sino que desarrolla o capacita más su no sorpresa, ¿no? Ya no se sorprende tanto por las cosas, entonces ya su sabiduría va en ese sentido, pues increciendo, ¿no? Se perfecciona y progresa a medida que forma más relieve y consistencia su propia iniciativa, o sea, su individualismo, pero para que ese individualismo resalte un poquito más, por supuesto que ha de pasar más tiempo, va a estar mucho más tranquilo, y por supuesto que va a estar mucho más, digamos, va a haber más sabiduría, y esa sabiduría es lo que le va a hacer defenderse muchísimo mejor frente a ese trabajo que tiene que hacer todos los días, ¿no? Entonces, por supuesto que eso es, bueno, es una cosa como muy peculiar, ¿no? Digamos que esta espontaneidad puede ser, digamos, el oscilómetro, lo que va a ver esas variaciones de su propio estado anímico. Entonces vemos, no sé, cuando yo he tenido que ir al médico, por ejemplo, pues me imagino a mí mismo, cuando era tan joven, pues, o incluso recuerdo hace muy pocos años, cuando empezamos a ejercer, pues mi ansiedad parecía que como si me quisiese tragar al paciente, ¿no? o al enfermo que tenía enfrente, intentando pues coger el más mínimo detalle, y entonces con esa computadora pues a ver si esos cuantos síntomas que él tenía, pues apellidarlos con tal enfermedad, y de una forma dogmática automáticamente pues ponerle o recetarle en ese papelito verde o rojo, dependía de pensionista o no pensionista, pues recetarle el medicamento que per sí pues ya me habían puesto o inducido desde la facultad, ¿no? O incluso también pues me habían inducido desde un poquito antes de la consulta, cuando ese señor tan bien trajeado pues me lo recomendaba, o me daba un llaverito o un lapicero, o me intentaba invitar a comer para el próximo viernes por la tarde, ¿no? Entonces, evidentemente, más experiencia, más conocimiento, más defensa, más espontáneo, más tranquilo, ya no se sorprende más, el paciente va mejor, y por supuesto eso es un evidente ahorro de salud, pero de salud incluso del propio médico, ¿no? Entonces, en ese individuo o ese médico evidencia notablemente toda esa espontaneidad en la expresión de su lenguaje, Entonces eso está claro, que pues ya su lenguaje, incluso el mío, pues bueno, que no ha mejorado muchísimo, pero bueno, yo recuerdo incluso hace años que era muchísimo peor, era como mucho más nervioso, no daba tanta relación entre el signo y el significado, sino que intentaba rebozar. Entonces ahora es la cosa como mucho más escueta, ¿no? en ese sentido.
El timbre de la voz, pues estoy más, evidentemente, si está uno más cansado porque tiene que hacer a 50.000 sitios, está más preocupado por familia, por no sé qué, por no sé cuántas, pues el timbre de la voz está mucho más fatigado, está mucho más cansado, está, digamos, no tan agudo, sino mucho más grave en ese sentido. Y, por supuesto, el carácter de las palabras que él usa. Entonces, claro, bueno, las palabras no merecen mucho la pena hablar, ¿no? Porque yo recuerdo que, bueno, pues cuando tú te expresas con una persona, pues al principio, después de pasar tantísimos tiempos de la facultad, pues éramos, yo creo, o era quizá el médico joven más inculto de la facultad, ¿no? En el que solamente sabía hablar de medicina y siempre rebozarlo con unas palabras que quizá no entendía a veces ni yo mismo, ¿no? O que eran unas palabras con las que me relacionaba con otros compañeros en un círculo muy cerrado y muy vicioso, ¿no? En ese sentido, ¿no? No era esa espontaneidad de hablar o ejemplarizar con otras cuestiones más naturales, más de la calle, con las que hacer que ese diálogo entre médico y paciente pues fuese mucho más fluido, ¿no? Y por supuesto mucho más entendible en ese sentido. Entonces esa espontaneidad, hablando un poquito o continuando sobre el tema, es una cualidad inherente pues a todo bicho viviente, ¿no? A todas las personas, cada uno pues en su faceta correspondiente, ¿no? Y no es más que la expresión hacia el exterior de su propio espíritu. Pero claro, si el espíritu o esa gran persona que se le dan unos conocimientos, unos y otros, pues lógicamente se hace mucho más sabia, se puede defender mucho mejor, está mucho más animada, y por tanto la expresión, como esa espontaneidad hacia el exterior de su propio espíritu, pues va a ser mucho más, digamos, envidiable, ¿no? Va a ser una persona con mucho más energética y mucho más fuerte, que va a dar incluso muchísima más confianza, ¿no? Y no es otra cosa que esta espontaneidad dirigida hacia el exterior como respuesta a su propio espíritu, no es otra cosa que la sensación de la mejor libertad. Entonces, hoy en día, y por desgracia, el cuerpo médico, el cuerpo funcionarial, pues por supuesto que no es libre. No es libre porque está sujeto maniatado, por supuesto que dentro de ese sistema de salud y impuesto desde la mismísima facultad de medicina, ¿no? Con esos conocimientos tan sumamente dogmáticos y muchas veces, pues, contrario, ¿no? Ya hemos dicho muchas veces que, bueno, pues a una persona que está hinchada, como se le puede decir que siga bebiendo muchísima agua y luego se le recetan unos diuréticos para que orine, ¿no? En ese sentido, muchas veces pues no entiendes bien las cosas, pero bueno, mientras solamente tengamos esto es lo que hay que dar, y mientras este paciente viva, pues la de aquel, ¿no? Ojo que, como decía aquel, ¿no? Que los médicos, al igual que los arquitectos, digamos así, si al arquitecto le pagan para que no se le caiga la casa, al médico le malpagan para que no se le muera el paciente. Y de eso parece ser que las corrientes desde el oeste ya están viniendo, ¿no? Ahora ya pues las personas están ya ojo a visor para que, yo qué sé, un paciente puede ir a un hospital o a un centro de salud y ya prácticamente tiene que ir con su abogado, ¿no? Porque a ver si esos especialistas pueden meter un puro por esa equivocación que cualquiera puede tenerla, y entonces ya sacar unas pesetillas o evidenciar y por supuesto salir en unos fantásticos programas por la televisión, ¿no? Entonces, en ese sentido me llamó la atención cómo los médicos dónde hemos llegado, ¿no? Estamos mal pagados o estábamos mal pagados después de hacer todo ese esfuerzo y de estar maniatados durante tantísimos años y saltar tantísimos obstáculos. Por supuesto estamos mal enseñados, no porque por mala leche, sino que quizá por esa rigidez dentro de las cabezas pensantes, por supuesto que desde el ministerio y desde el gobierno, que no da manga ancha o más libertad, digamos, para que una persona elija o un médico elija sus propias fuentes de sabiduría o fuentes de conocimiento para aplicarlos para sí y posteriormente él ponerlos a la práctica,
y por supuesto, tampoco tiene libertad para hacer un acto médico, en el sentido de que desde la mismísima facultad le dicen muy escuetamente lo que es un acto médico, y fuera, o sea, dándole unos límites como muy rígidos, ¿no? Fuera de los cuales eso ya podemos decir que es una medida ilegal socialmente hablando, ¿no? Entonces eso ya no hay libertad, y por supuesto, ya que cae el médico, pues por supuesto tiene que caer el paciente, ¿no? Muchas veces por una seguridad social, digamos, o unos impuestos que nadie se puede escapar en ese sentido. Todo el mundo, obrero, empresario, quien sea, cualquier persona, está obligado a pagar o estar metido en un sistema nacional de salud, en una seguridad social, desde el punto de vista que está trabajando y está en una empresa, por narices, pues está obligado a pagar la medicina que le están imponiendo, ¿no? Lógicamente, si eso no da un resultado para esa medicina interna, pues luego tendrá que ir buscando esa otra medicina privada, quizá con los mismos médicos, quizá, o también por otros médicos alternativos que nos dedicamos a hacer otra serie de historias, ¿no? Pero en ese sentido, paciente o ese enfermo está obligado, una por cojones y otra por narices, a pagar dos veces pues una medicina que, digamos, integrando, pues quizá saliese más barata en ese sentido. Entonces, si este médico ya no puede ser, o el médico ya no puede ser espontáneo desde el primer día que entra a una facultad, por supuesto que ya no puede actuar dinámicamente, en el sentido que como expresión de su propia alma, ¿no? O la expresión de su propio espíritu o la fuerza que lleva dentro, siempre corroborado por unos conocimientos suficientes que le dan suficiente valor y arrojo para enfrentarse al problema que sea, pero eso de una forma natural. Entonces, hablando un poquito sobre este dinamismo, o un acto dinámico, es como la concepción está un poco metafísica, ¿no? Que explica pues todas las cosas por la fuerza vital. Pero si este estudiante de medicina o este médico no está suficientemente animado o anímicamente es suficientemente vital o vitalista, pues eso es lo que va a reflejar lógicamente a sus propios pacientes, porque él como persona ya se está arrugando como una papa, ¿no? En ese sentido. Entonces, como sin esta fuerza vital, que se siente bien como persona y para ejercer su profesión, para la cual se ha fastidiado tantísimos años, ya no puede manifestar todas esas fuerzas y por tanto ya tampoco se puede poner en movimiento, y lo que no se mueve tarde o temprano pues acaba muriéndose. Hombre, después de estas historias ya sí, hombre, yo creo que todas las profesiones son muy importantes y por supuesto una no puede ponerse por encima de otra, ni tampoco una persona por encima de otra. Pero hablando de este tema que nos ocupa, porque creo que es muy importante, tan importante de que, bueno, cuando se ha visto que un médico vaya a una huelga, ¿no? Que es por donde hemos empezado, o un estudiante, pues antes incluso de acabar la carrera, bueno, mientras va acabando la carrera, pues tiene esa ilusión por aprobar el siguiente examen y a sacar la mejor nota, pero si ha perdido toda esa ilusión, y por supuesto ya no le dejan ser espontáneo, y si no le dejan ser espontáneo, pues por esa falta de vitalidad o esa falta de ilusión por trabajar y por ayudar, y por supuesto que no sea explotado, sí, yo digo explotado porque hoy en día es lo que está ocurriendo, Aparte que están mucho más mermados, pues lo que es un puesto de trabajo, pues en un centro de salud, pues ahora, pues me he enterado, vamos, estamos en contacto pues siempre, ¿no? Pues un médico ya no entra como médico, sino que entra como refuerzo. Entonces, como refuerzo, en ese sentido, pues como todas profesiones, pues tienen que ser pagadas. Entonces yo a usted le digo, o yo les digo que
un médico de refuerzo que hace por una hora de trabajo cobra menos que un fontanero. Tal y como se lo digo porque hace poco pues se me fastidió la pila de mi casa, estuvo hora y media un señor fontanero trabajando muy honradamente y muy bien en esa cuestión, y yo le aseguro que ese señor cobró más que un médico de refuerzo durante una hora. Entonces eso, en fin, si una persona con esta responsabilidad y después de haber saltado tantísimos obstáculos, se planta con 30 años o con 32 y tiene que formar mujer no, familia, casa, etcétera, etcétera, entonces, y estando tan sumamente mal pagado, aprisionado, sin poder tener unos actos dinámicos y sin ser espontáneo, es más que, bueno, pues pagado que no puede llegar ni siquiera a final de mes, entonces esta persona de una forma natural, ¿a qué se puede exponer? Pues evidentemente a que le saquen a cenar a la mujer, por ahí. ¿Quién? Hombre, no digo que se le saque un sinvergüenza, ¿no? Ni mucho menos, ni que esa señora sea una sinvergüenza y se vaya con otro, ¿no? Sino que le saque a cenar un laboratorio, o le pague unas medias vacaciones, o le pague tal, porque sencillamente pues se ha dejado un poco, no digo corromper, ni muchísimo menos, porque esa palabra sería muy, muy fuerte, sino que, pero sí inducir, y esto pues todos los laboratorios y las grandes multinacionales lo saben, que una persona que está mal pagada, pues, o está cortita, pues, hombre, si hay unos cachondeos con una buena cena, luego les dicen lo bueno que es este medicamento y los pocos efectos secundarios que tiene, están manipulando para que, esto un viernes por la tarde, un viernes por la noche, para que el próximo lunes, el médico, con el poder que tiene con su bolígrafo para expender una receta, pues mande uno u otro medicamento, depende de lo simpático que haya sido el señor de traje oscuro que estaba inmediatamente detrás de la puerta, ¿no? Entonces eso sí que es grave, quiero decir que eso es grave porque con eso, a mí como españolito, un españolito más, pues sí que se pueden ir por ahí muchísimos dineros en ese sentido, o puede resultar mucho más caro el sistema nacional de salud. Entonces, ¿por qué no abre usted la puerta? Primero la puerta de la facultad para intentar dar más conceptos, que eso tampoco cuesta ningún dinero, ni esfuerzo, ni muchísimo más esfuerzo. Entonces el médico ya sale de una forma, digamos, más completa, y ya elige en un momento determinado qué técnica o qué otra técnica puede ser mejor para la enfermedad de este sujeto o para este enfermo o este sujeto enfermo, y no siempre estar supeditado a las corrientes y a las modas que les puede venir o desde Alemania o de unos laboratorios de Estados Unidos o de Suecia, me da igual. Entonces, si el médico, por recuperar este dinamismo y esta espontaneidad y esta libertad para ejercer su propia profesión, por supuesto también siendo bien remunerado y que pueda proteger bien a su familia, no tener que estar supeditado a la generosidad, entre comillas, de cualquier casa de laboratorio, entonces por ahí tiene que empezar a cambiar muchísimas cosas. En primer lugar, ya dijimos hace 3 o 4 años, no recuerdo bien, cuando a mí personalmente pues me sentó muy mal, ¿no? Que cuando encima, como decía el refrán, ¿no? Encima de putas hay que poner la cama, ¿no? En ese sentido. Entonces, cuando veamos por televisión, y sigue todavía después de 3 o 4 años, ¿no? Que el médico está tan jodido y lo están jodiendo tantísimo, hablando mal y pronto, que ya se ha convertido en un individuo superfluo personalmente, sino que antes sirve ya pues para firmar recetas, ¿no? De tal manera que ni siquiera eso quizá, porque ahora para comprar cualquier medicamento, pues ya hay que pasar directamente del médico e ir directamente al farmacéutico. ¿Por qué? Pues, evidentemente, pues las medicaciones que hay en el mercado, la inmensa mayoría, tienen suficientes dosis como para no matar y tampoco curar, pero mientras consumir. Y para consumir, yo le aseguro que el médico no hace falta para nada, tan solo el farmacéutico como un mero comerciante, con que eso es lo que hay. Entonces a mí me da... Vamos a terminar ya. Entonces, a ver si, proclamando, ¿no? Unas pancartas, ¿no? Pues médico más dinámico y médico más espontáneo. Para eso,
bueno, los que ya somos medio viejillos o ya estamos envejeciendo, quizá no haya mucho remedio para nosotros, pero sí para esos estudiantes de la facultad, que les abran un poquito más las puertas de otros conocimientos, y luego libremente que ellos rechacen o no rechacen, o que pongan en práctica unos u otros de acuerdo a su buen criterio, que por supuesto que con el paso del tiempo y su experiencia ya irán aplicando y por supuesto se irán sorprendiendo muchísimo menos. Bueno, espero que después de esa broma de la pancarta me han perdonado y bueno, pues solamente me queda darles las gracias por su atención y despedirme hasta el próximo día si Dios quiere. Hala pues, hasta luego.